que media hora se puede, ¿no? Como yo menos. Yo Pero sí, necesité media hora. Sí, de acuerdo. Te lo digo también Bien. porque si ves que me paso, o cuando pasen, falten 5 minutos, me avisas. Te aviso, sí. Por favor. Pues nada, muchas gracias. Y agradezco que se grabe porque, bueno, preparando esta charla, yo he entendido que lo que se me pedía no era tanto hablar de la situación actual de la sanidad, de la privatización de la sanidad, sino algo diferente, y es qué tipo de servicios públicos hacen falta en un sistema, porque yo creo que si, a ver, voy a aventurarme, si luego en el debate, si he patinado, me lo decís o si no estáis de acuerdo. Pero claro, efectivamente, no solamente queremos la República porque llevamos la bandera en el corazón, porque somos hijos y nietos de quienes somos y porque políticamente es un objetivo democrático irrenunciable, la destrucción del régimen del 78, etc. Sino porque entendemos que la República en este país no es, como decía Santiago Carrillo, un pedazo de bandera por el que no merece la pena dar la sangre. Eso dijo ese señor dijo eso, sino porque independientemente de los sentimientos que tengamos cada uno dentro de nosotros, la República en este país no es como en otros países. Es decir, la continuidad del poder de las clases dominantes más reaccionarias, más retrógradas, que se juntaron en el golpe de Estado de 1936 y en la victoria sobre el pueblo de una casta militar apoyada por las potencias nazis, es porque la República aquí significa ruptura. La República significa ruptura y significa y llegará cuando haya una correlación de fuerzas del pueblo capaces de imponerla o de que se vayan corriendo, como se fue Alfonso XIII, que las maneras pueden variar, pero en definitiva es una correlación de fuerzas diferente en el que el pueblo es lo suficientemente poderoso como para imponer la ruptura con el régimen de la transición, etc. Decía que si queremos la República y los 8 puntos que reivindicamos los republicanos, o una parte de los republicanos, en cualquier caso da lo mismo, yo no voy a enumerar los puntos, pero en general estaremos de acuerdo que queremos la República porque aspiramos a que la totalidad de los seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas, pobres, ricos, y sobre todo de la clase obrera, tengan acceso a todas las capacidades que el desarrollo de la humanidad ha permitido. Es decir, a todos las posibilidades de desarrollo con los que cualquier ser humano nace. Esta es una definición de socialismo, aunque no haya nombrado la palabra socialismo. Es decir, el socialismo es aquel sistema social, económico, político, cultural, que en mayor medida, aquí los paraísos no existen, pero en mayor medida es capaz de asegurar a todos los seres humanos que nacen el acceso al nivel de desarrollo conseguido en un momento concreto por la humanidad. Eso es el socialismo, es decir, poner la riqueza al servicio de la gente, lo podemos hablar con las palabras que sean. Decía Lenin que el socialismo era la electrificación, es decir, llevar el desarrollo técnico, las capacidades del desarrollo técnico a todos los rincones de Rusia,
y el poder de los soviets. Porque claro, no era solamente una cuestión técnica, era una cuestión de poder político. Claro, digo todo esto porque, quizá porque yo conozco mejor la sanidad que otros aspectos, me parece que en la salud y en la enfermedad, en la medida en que lo que está en juego es la vitalidad de las personas, se expresa con mayor fuerza y con mayor claridad el carácter absolutamente criminal y depredador del capitalismo. Hay otras cosas que los enmascaran, incluso los salarios. Unos ganan más, otros ganan menos. Pero el hecho de que las desigualdades traducidas en mortalidad prematura, en mortalidad infantil desmesurada, en que haya una gradación, no sé si alguno habéis estudiado algo de investigación, de desarrollo científico, pero a la hora de demostrar la validez de una causa, de un proceso determinado, importa no solamente en este caso, como yo os estoy diciendo, que por clases sociales se expresen las diferencias brutales en la salud y la enfermedad, sino que hay una gradación. Es decir, en salud y en enfermedad, la mortalidad prematura cae espectacularmente en los sectores de la clase obrera, en los sectores populares, y además dentro de los trabajadores hay una gradación que va desde la mortalidad prematura más intensa en los trabajadores manuales, en los trabajadores de la construcción, de la minería, en los peones y peonas del campo, y se va graduando a los grados intermedios, los técnicos, etcétera, hasta que dentro de los asalariados la mayor esperanza de vida la tienen los profesores de universidad. No sé si hay aquí algún profesor de universidad, pero esos son los que la vida les va mejor. Porque claro, cuando estamos hablando de salud y enfermedad, no estamos hablando de microbios solamente o del cáncer, sino que el análisis marxista, y me vais a permitir que hable así, pero no es porque yo sea comunista, sino porque no es posible hablar de otra manera, para hablar con rigor científico. Es decir, es el marxismo en su traducción en los servicios sanitarios y en los sectores profesionales de la sanidad, el primero que plantea que el ser humano no es un hígado, no es un aparato locomotor, no es un corazón, no es un cerebro, sino es una integralidad que además vive, trabaja, habita, tiene hijos, tiene ocio en un espacio social determinado. Hago un paréntesis. Comparad esto que estoy diciendo, es decir, que un ser humano, para explicarlo con un ejemplo más concreto. Todas las personas que estáis aquí esta tarde sabéis perfectamente que la crisis está haciendo dispararse los suicidios y las depresiones, ¿no? Y que los medicamentos más vendidos con mucho son los ansiolíticos y los antidepresivos. Es decir, el ser humano está expresando su dolor y su angustia porque le han despedido del trabajo, porque además está perdiendo su casa, porque además los niños no estudian porque muchas veces no se puede ni encender la luz, en fin, todo el cortejo de desastres que acompaña al despido. Claro, si eso
ese abordaje de esa situación se hace exclusivamente porque es muy posible que esa persona fume más de lo recomendable y tenga bronquitis crónica, y además, como tiene bronquitis, tiene una neumonía, y entonces por eso le mandan al neumólogo, y el neumólogo va y le ausculta y dice: uy, tiene usted una neumonía, tiene usted que tomarse antibióticos. Claro, no tiene ni idea del drama que está viviendo esa persona, que se está expresando de una manera concreta. Otra forma de encarar el problema es desde la perspectiva de la lucha de clases. Y es también un privilegio que en la salud y en la enfermedad pueda expresarse de una manera tan clara algo que el Che Guevara decía en 2 palabras. Sabéis que era médico y decía: el primer deber de un médico para cumplir con su obligación de mejorar el estado de salud de la gente es hacer la revolución. Eso lo decía el Che Guevara. En la historia, fijaros, en Gran Bretaña tiene una tradición de estadísticas muy buenas desde siempre. Han recogido datos y eso ha permitido hacer estudios muy serios y muy rigurosos, ¿no? Desde el trabajo de Engels de la situación de la clase obrera en Inglaterra al problema de la vivienda, pudo hacerlos también porque había esa tradición, ¿no? Bueno, pues eso ha permitido saber que la mortalidad por tuberculosis en la población general, ya que hay que meter otra historia de clase, la inmensa mayoría de la población somos trabajadores y trabajadoras, es decir, porcentualmente esos que tienen la mitad de la riqueza son poquísimos en estadística. Entonces, las estadísticas en Gran Bretaña dicen que el descenso de la mortalidad por tuberculosis en Gran Bretaña, estoy dibujando en el espacio como una curva del descenso de la mortalidad, ¿no? El descenso de la mortalidad se produce mucho antes de que se descubrieran las sulfamidas, de que se descubrieran los antibióticos, de que se descubriera la vacuna de la tuberculosis. La lucha de clases, la lucha de la clase obrera inglesa por mejores condiciones de vida, por la reducción de la jornada laboral en todos, pero sobre todo en las mujeres y en los niños, los mejores salarios que permitían mejor habitación, mejor alimentación, sin que los servicios públicos intervinieran para nada, se produjo el descenso de la mortalidad por tuberculosis en Gran Bretaña. Con esto quiero deciros que a la hora de plantear cómo queremos un servicio público, claro, yo no sé el compañero cuando hable de educación, pero claro, cuando yo me enfrento a un problema social como es la salud y la enfermedad, e identifico a lo largo de la historia que el Che Guevara tenía razón, es decir, que antes de la revolución que supuso el médico de familia en Cuba, que es uno de los avances importantísimos de la medicina cubana, la propia revolución mejoró las condiciones de vida y por lo tanto redujo la mortalidad infantil, redujo la mortalidad materna, mejoró las condiciones laborales de manera que las trabajadoras y trabajadoras tenían menos enfermedad y menos muerte prematura por las condiciones de trabajo. Claro, si eso es así, y eso es una demostración histórica, esa es una de las constantes de la medicina, negadas
os iba a decir el paréntesis que quería hacer, negada sistemáticamente por la privatización de la medicina o la gestión privada de la sanidad pública. Porque tú vas a un médico y además presumen de eso, las aseguradoras privadas. No, es que aquí va la gente directamente al especialista. Va directamente esa señora que están a punto de despedirla y que no sabe qué hacer con sus hijos porque no puede pagar el alquiler o la hipoteca y está fumando tres paquetes de cigarrillos diarios. Claro, esa señora, si es que tuviera un seguro privado, iría al neumólogo y le recetaría antibióticos. En otro régimen se estudiaría qué es lo que pasa, por qué situaciones está pasando esa persona, y sabríamos que efectivamente la salud y la enfermedad y la medicina, por lo tanto, es un problema social, es una ciencia social en la cual, por supuesto, hay que saber de patología, hay que saber de cirugía, hay que saber de muchas cosas, pero el enfoque integral de la salud y la enfermedad es el elemento central del problema, sin el cual no estamos haciendo absolutamente nada por mejorar las condiciones de vida de la gente. Eso se sabe desde, comprobado científicamente desde los años 60 y de la mano de la Unión Soviética. Se hizo una conferencia de la Organización Mundial de la Salud en Alma-Ata, en una zona de la Unión Soviética. Y allí quedó establecido algo que no hace más que confirmarse. Y es que si nosotros abordamos la salud y la enfermedad en relación con las causas, y por lo tanto con las soluciones que corresponden a las causas, tendríamos como resultado que solamente el 11% de las causas que tienen que ver con la mortalidad prematura, con la enfermedad, con la muerte, son abordables desde el sistema sanitario. Es decir, que cuando yo os hablaba antes de socialismo y capitalismo, eso hay que decirlo. No puedo ponerme a hablar de hospitales aquí, porque estaría mintiendo, porque eso está comprobado, perfectamente comprobado. Es decir, que el mejor sistema sanitario del mundo, que no tenga en cuenta los aspectos sociales, económicos, laborales, medioambientales, etcétera, solamente va a poder intervenir sobre un 11% de las causas de la enfermedad. El resto se soluciona cambiando un sistema social y poniendo al ser humano en el centro de los objetivos de la sociedad. Y no vengo a daros un panfleto, no hay otra cosa. Esa es la realidad de los temas. Por eso entenderéis perfectamente que cuando estamos hablando de qué servicios públicos queremos en la República, no nos baste con quitar al rey. Tenemos que quitar muchas otras cosas. Es decir, no solamente quitar al rey y muchas cosas que podríamos hablar. Hace falta conseguir que eso, por supuesto que hay que hacerlo, no digo yo que no sea importantísimo, hay que hacerlo desde una correlación de fuerzas en la cual tengamos bien clarito, y yo creo que el compañero va a estar absolutamente de acuerdo, porque en el tema de la educación es 3/4 de lo mismo. Es absolutamente incompatible un sistema que tiene por objetivo el negocio, y eso es en todas las aseguradoras privadas, es incompatible con mejorar los niveles de salud de las personas. Porque ahí os voy a recordar, porque estoy segura de que todos y todas los que estáis aquí me habéis oído muchísimas veces hablar
de lo que es la privatización de la sanidad, entonces me da hasta un poco de vergüenza volverlo a repetir. Pero recordaros que para que Sanitas, Adeslas, el doctor Pepito en su consulta privada, el Hospital de Gestión Privada de Torrejón, el Hospital de Gestión Privada de la Fundación Jiménez Díaz, es decir, todo aquello que tiene como objetivo prioritario hacer negocio, no puede hacerlo de otra manera más que relegando a la inmensa mayoría de la población que es pobre, a aquellos sectores de la población que tienen enfermedades crónicas, es decir, que más gasto de salud demandan, y a las personas mayores. Y a todos los pobres en general, sean mayores, sean mujeres, sean inmigrantes, es decir, la pobreza, y yo creo que eso es exactamente igual en educación, la gente más pobre es la que más enferma, la que más necesidades de todo tipo tiene, y es la que destroza el negocio a la privada. Por lo tanto, desterrar el capital de todo lo que son los servicios sanitarios es condición sine qua non, necesaria pero no suficiente, como hemos visto. Además de eso, hay que hacer que las condiciones de trabajo, que la vivienda, que la jornada laboral, que la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad entre todos los seres humanos, sea el resultado de un sistema social que, si queréis, lo llamamos de otra manera, pero que tenga al ser humano en el centro y que por lo tanto expulse del funcionamiento social a quienes utilizan la actividad humana para hacer negocio. Esa es la condición sine qua non. Y he dicho de todos, porque no basta, por ejemplo, ahora decir un hospital de gestión pública La Paz o el 12 de octubre. ¿Cuánta parte del sistema sanitario está en manos privadas? En La Paz. Todos los equipos médicos, de cirugía, de todo lo que aparatos diagnósticos, todo eso está construido por empresas privadas. Todo eso es vendido con mordidas, con corrupción. Y no digamos la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, me habéis oído hablar muchas veces de ella, es el crimen organizado. Es el crimen organizado que además tiene como objetivo controlar el sistema sanitario para que la oferta, es decir, sus productos, controlen la demanda. ¿Eso cómo lo hacen? Lo primero de todo, la industria farmacéutica es quien hace los programas de estudio en las facultades de medicina, en las facultades de enfermería. Las médicas y los médicos salen sin saber otra cosa más que tirar de recetario o meter a la gente en el quirófano. Rara vez habréis oído hablar de ejercicio físico, rara vez habéis oído hablar de alimentación, rara vez habéis visto, eso no habéis visto nunca, que el médico, la médica o el enfermero o la enfermera vaya a la casa de la gente a ver cómo vive, o que vaya a las fábricas que están trabajando en negro, muchas, a ver en qué condiciones trabaja la gente. Eso, bueno, no es cuestión de hablarlo ahora, pero eso se intentó con un gobierno de mayoría absoluta del PSOE, y el PSOE no estuvo de acuerdo en que el sistema sanitario, o sea, ahora quien controla las fábricas son los patrones. El médico no puede decir, no el médico o la médica, sino alguien con conocimiento sobre los procesos de salud y enfermedad y sobre la salud laboral, que no dependa del patrón, alguien que pueda objetivamente mirar en qué condiciones se está trabajando, en qué condiciones se está viviendo, ¿no? Entonces, bueno, la industria farmacéutica es la que decide los medicamentos que se fabrican. El Ministerio de Sanidad, y eso que la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años ha establecido un listado de no muchos, 300 medicamentos esenciales. Es la industria farmacéutica la que decide
lo que se receta y lo que se registra, en positivo y en negativo. Es decir, produciendo medicamentos que después, mediante mordidas y mediante pagar congresos y mediante pagar viajes, cuando no, pagar directamente con cheque, y que si quieren procesarme por calumnias, que me vayan a procesar también de paso, porque tengo constancia de eso, de cómo se hacen cheques a los médicos por recetar, no todos, obviamente, hay gente decente en todos sitios, pero el sistema funciona. Ellos se encargan de que el sistema funcione, con la colaboración de las farmacias, para saber si el tal fulanito ha recetado lo que dice que tiene que recetar, y entonces yo les tiendo el cheque correspondiente por lo que ha mandado, por la receta que ha extendido. Sí, termino. Bueno, dejamos, porque como es imposible decir todo, quien tenga interés en el tema, yo he escrito un artículo no hace mucho que se llama Crisis capitalista, guerra social en el cuerpo de la clase obrera, en el que quien quiera profundizar todos estos temas lo va a encontrar, con las gráficas que he pintado en el aire y todo eso. Deciros que eso, en las crisis, quiero hablar de eso nada más, fijaros, el crimen que supone que, como aquí ha sucedido, no hay que irse a Bangladesh ni a ningún país, si viene la crisis, el estallido de la crisis, deciros que se espera una nueva, bueno, quienes sigáis sabéis que está casi cocinada. En las crisis hay miles de despidos, como consecuencia en cascada caen las condiciones de vida de la gente y viene todo el desastre del no pago de la luz, del agua, de la casa, etc. ¿Y qué pasa en las crisis? ¿Qué ha pasado en la nuestra? Llega la Unión Europea, llega el Banco Central Europeo y le cogen al zapatero, y el zapatero se deja. Zapatero no me refiero al que hace los zapatos, sino a José Luis Rodríguez Zapatero, y lo primero que hace es trasladar dinero público a los bancos, recortar el gasto público en sanidad, el gasto público en educación, y privatizar para hacer caja, vender todo lo que se pueda vender que todavía quedaba en manos públicas. Es decir, los estudios realizados aquí en el Estado español, por primera vez en muchos años, porque desde la transición, desde los años 70 que se empezaron a hacer estudios, la mortalidad general empezaba a disminuir. Bueno, pues desde el año 2012-2013 la mortalidad general en este país está empezando a aumentar, por primera vez en décadas. Todavía aquí hay servicios públicos, todavía hay cierta control. En Grecia, gobernada por un partido que se dice de izquierda, la mortalidad ha aumentado en un 30%. En la Unión Soviética, que se privatizó masivamente de golpe todo, hubo una sobremortalidad, es decir, murieron entre 4,5 millones y 5 millones de personas que no tenían que haber muerto. Es decir, son las estadísticas, no Pepito o Juanito, sino las estadísticas a nivel general. Es decir, la crisis que llega, el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera, el capital lo aprovecha para limpiar el patio, es decir, para quitarse de en medio empresas e industrias no rentables, los bancos para hacer caja con dinero público, para vender a precio de saldo empresas y servicios públicos, y para descargar sobre las espaldas de la clase obrera y de los trabajadores las consecuencias de la crisis. La gente se baja los salarios porque si no le echan,
recorte de las pensiones, reformas laborales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en Cuba? Y con eso termino. En el periodo especial. Podemos decir en Cuba esto no funciona. ¿Qué pasó en el periodo especial? Es decir, ¿qué pasó cuando el hundimiento de la Unión Soviética tuvo una bajada del Producto Interior Bruto cubano mayor que en la crisis de 1929? Lo primero, aumentar el gasto público en educación y sanidad. Lo primero, claro. Lo que había que hacer es proteger a la gente. Iban mal las cosas, no había luz, se estropeaban, había cortes, se estropeaban las cosas en los frigoríficos, la gente no había papel. Pero que hubiera la alimentación garantizada para toda la población, y los sistemas sanitarios y el sistema educativo para todo el mundo. Bueno, con esto termino, porque no quería hablar en abstracto, quería hablar de ejemplos concretos, y que sepamos que esos servicios públicos en manos públicas de gestión democrática por parte de la población para adecuar en la mayor medida esos servicios a las condiciones concretas en las que vive la gente es la garantía indispensable de la calidad. Es decir, no solamente la devolución a manos públicas de todo lo privatizado, sino un cambio, bueno, como dice la Internacional, un cambio de base. A ver, yo agradezco las intervenciones porque ayudan a aclarar, siempre ayudan a aclarar. A ver, yo suelo hablar claro como sabéis, y he dicho delante de medios de comunicación que los ministerios de sanidad y las consejerías de sanidad trabajan al servicio de la sanidad privada y de la empresa privada, y eso es una realidad absoluta. Es decir, cuando decías, es verdad, las situaciones en las que se están trabajando en los hospitales, ha habido en Madrid solo, en los años desde 2008-2009, una pérdida de 5.000 trabajadoras y trabajadores de la sanidad. Eso ha hecho que, claro, las condiciones de trabajo en los hospitales sean terribles y que la gente acabe efectivamente de los nervios, y en los centros de atención primaria. Pero no solamente eso. Cuando está estudiado, está identificado en las unidades de vigilancia intensiva, cuando aumenta el número de pacientes por personal de enfermería de 4 personas en una UBI a 7, aumenta la mortalidad un 14%. Es decir, que no es que trabajen solamente mal, sino que las posibilidades de error lógicamente se disparan. Pero claro, ¿qué ha pasado? El mal funcionamiento, es decir, el desmantelamiento programado y planificado de la sanidad pública es a mayor gloria del negocio de la sanidad privada. Ha aumentado un 40% las pólizas de las aseguradoras privadas. Yo lo he dicho muy deprisa porque no da tiempo a hablar de todo eso, pero es decir, el copago farmacéutico, que debería ser una de las primeras reivindicaciones de los pensionistas y de las pensionistas, cumple funciones varias. El copago farmacéutico está estudiado en Madrid que hasta un 28% de las personas mayores, o jubilados o pensionistas, que van al médico de atención primaria y el médico o la médica les hace su recetita, el 28%, es decir, casi la tercera parte, no van a la farmacia porque no pueden pagar los 8 euros al mes que supone un determinado medicamento. ¿Qué pasa? Ahorro en farmacia, aumento de la mortalidad, porque claro, se dejan
ya no quedan prácticamente medicamentos que no sean medicamentos que son pues para la tensión arterial o para la diabetes o para el corazón, que tienen repercusiones muy graves en acelerar la muerte de las personas. Es decir, está planificado y organizado el deterioro de la sanidad pública, mayor gloria de la privada, y el quitarse del medio, que lo he dicho muy rápido, pero es así, en los hospitales de gestión privada hay una UBI móvil en la puerta, para cuando llega un enfermo o una enferma que requieren tratamiento costoso y estar ingresado durante largo tiempo. Si es un hospital de gestión privada, se les manda al 12 de octubre o a La Paz, porque hay enfermedades rentables y enfermedades no rentables, y pacientes rentables y pacientes no rentables. Y claro, para conseguir el negocio en una sanidad que teóricamente es universal, tú lo que tienes es que quitarte de encima a aquellos que hunden el negocio porque son pobres, porque son mayores o porque tienen enfermedades crónicas costosas. Pero yo quería plantear algo que me parece grave. Aquí habéis hablado de incremento del gasto en educación. También está estudiando aproximadamente el incremento del gasto en sanidad necesario para mantener un sistema público de calidad. Pero a mí me asusta, después de la que estamos viviendo, es que no sabemos que estamos intervenidos a través del pago de la deuda para reducir el déficit público con cantidades establecidas cada año, a cada comunidad autónoma, al Estado y a cada ayuntamiento. Es decir, el estar en la Unión Europea, en el euro y pagar la deuda, no solamente no vamos a llegar al 7% en educación o al 8% en sanidad, es que cada vez se va a reducir más el gasto, porque es una imposición. Porque los hombres de negro, esos que controlan el ritmo al que se reduce el gasto, y eso está establecido para el ayuntamiento más pequeñito, para cada comunidad autónoma, el ritmo al que tiene que ir reduciendo el gasto público. Y eso lo miran. Y si no se hace así, se impone primero como una retención y después como una multa, el 0,1% no de los presupuestos, sino del Producto Bruto de cada ayuntamiento y es la Ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria. Es que eso es lo que nos está pasando, eso es lo que tienen previsto. Es que no vale solamente con la República. Es que hay que salir del euro y la Unión Europea, o si no, estamos hablando de la música de los pajaritos. Estamos engañándonos a nosotros mismos. El 7% o el 8%, ¡qué tontería! Si aquí de lo que están tratando es de que se vaya reduciendo. Que se vaya reduciendo, incluido el sistema público de pensiones. Quería contradecir al compañero, que con la inmensa mayoría de las cosas que ha dicho está de acuerdo, y es que me parece importantísimo que sepamos que hay una crisis económica, capitalista, global, muy grande, que además son unos ladrones y que además nos estafan, por supuesto, pero el aumento de los beneficios empresariales es el resultado no de que la economía vaya bien, al contrario, sino que hay una enorme destrucción de capital, como en toda crisis de superproducción. Es decir, efectivamente, se ha reducido la mitad de los bancos. Los que quedan, se han chupado todo el mercado. Es decir, se está destruyendo capital y concentrando capital. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, compañeras y compañeros. Hay una crisis y por eso las guerras, y por eso se matan.
Y por eso se arrasan países a la búsqueda de materias primas cada vez más baratas. Y por eso, a pesar de que están sentados sobre un polvorín que es una clase obrera que estallará, no os quepa la menor duda, porque los pueblos no se suicidan y la clase obrera no se suicida. Otra cosa es que consigamos que las revoluciones triunfen, pero los estallidos van a venir. Mirad los taxistas, que era el sector más racionario y ahora hablan contra las multinacionales, o los chalecos amarillos, o el 15M aquí. Estallidos hay. ¿Por qué? Porque están sentados sobre un polvorín, porque trabajar 14 horas diarias por 800 euros es una situación insoportable de por vida, y eso estallará. Y si lo hacen, si no hacen como cuando había el estado del bienestar, que no volverá, como no va a volver la juventud, no vamos a volver a los 20 años, tampoco va a volver el estado del bienestar. Y quien está preconizando la vuelta del estado del bienestar está siendo un engañabobos, porque está la Unión Europea y está la crisis económica. Aquí o hay un cambio de base en la correlación de fuerzas, o aquí vamos a trabajar por un bocadillo y con cadenas en los pies. Pero no porque el capital sea malísimo, sino porque no puede hacer otra cosa. ¿Que están forrados? Claro, y cada vez más, pero unos pocos, a cambio de una enorme destrucción del capital. Con eso no quiero... A ver, claro que son unos estafadores, claro que son unos ladrones, unos criminales, todo lo que queráis se quedará corto a la hora de describir lo que están haciendo contra la inmensa mayoría de la gente. Pero lo están haciendo aun a riesgo de que esto estalle, porque hay una crisis general del capitalismo muy grande. Y más nos vale tener los ojos abiertos, porque las situaciones de crisis son situaciones de inestabilidad, en la que los de arriba no pueden seguir gobernando como antes, y los de abajo ya no pueden aguantar más. Y son momentos, las situaciones de crisis son momentos en los que se abren posibilidades, no realidades, no garantías, pero sí posibilidades para los de abajo para intentar cambiar las cosas.